Discúlpame, ahora sí ya. Listo. Ok, vamos a leer el Salmo 88. Cántico Salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Mahalat, masquil de Gemán Esraíta. Oh eterno Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Eterno, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Eterno, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque ¿por qué, oh Eterno, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrones. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Rafa. Qué bueno es tener aquí compañeros de milicia que estén al pendiente de todo. Muchas gracias. Familia, quiero empezar con preguntas. Eh, ¿Quién está pasando o ha pasado por una situación que que tu alma, tu cuerpo se sienta como la descripción que está haciendo el salmista? Levanten la mano, por favor. Ale, Vero, muy bien. Todos los demás, ¿no? Sol, muy bien. Ok. Miriam, muy bien, hermosos. Hanna, fíjense, si nosotros no tuviéramos el contexto de un sacrificio perfecto, creo que este salmo no los podríamos adjudicar como que el salmista me conoce y está describiendo perfectamente cuando he pasado por una situación o en este momento si estoy pasando por una situación de angustia al grado de que mi alma esté así, afligida. Y saben una cosa, si nosotros tuviéramos nada más como el estudio como superficial de las escrituras, a eso nos llevaría el Salmo, a pensar que el Señor está hablando de nosotros en ese sentido pues como de tristeza, de aflicción, de angustia. Y cuando entendí que este salmo es un salmo profético acerca de nuestro Mesías, imagínense, si todo lo que hemos vivido, ponle el nombre más difícil a la situación que has vivido, por lo que hayas pasado, el momento más angustioso de tu vida, más doloroso, más triste, donde decías, ya, por favor, ya, que esto pare, que esto termine, lo único que quiero es cerrar los ojos y a lo mejor ya ni siquiera despertar. Yo creo que más de uno aquí nos hemos sentido en ese momento de tanto dolor que a veces esa es nuestra petición, pero el Señor sabe los propósitos y sabe lo que necesitamos y bueno, pues también dice la Escritura que Él no nos dará más de lo que podamos resistir. Pero saben,
si todo el dolor que tú has percibido, que has experimentado y que te ha llevado incluso a veces hasta tirarte en la cama y no querer levantarte por días, si piensas que lo pasaste tú solo o sola y que nadie te entiende y que nadie entiende tu dolor y que nadie entiende tu tristeza, déjame decirte que está muy lejos de la realidad nuestro sentir, porque el que dio su vida en rescate de nosotros, el autor y consumador de todas las cosas, lo vivió en carne propia. Y este salmo es un perfecto reflejo de la angustia que él sintió antes de ir a la cruz y en un lugar específico. Entonces, si el día de hoy aún sentías que estabas solo, sola, pasando por esa situación tan desgastante y dolorosa, abrumadora, recuerda que no lo estás. Y recuerda que alguien que no tenía necesidad de haber padecido lo que padeció, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca, no reclamó, no rezongó, no dijo, ¿por qué a mí si yo no me he portado mal? ¿Por qué a mí si yo no he hecho absolutamente nada más que obedecerte, Padre? ¿Por qué a mí? Al contrario, él eh, en ningún momento acusó a la humanidad por la que él dio la vida del dolor que le estaba pasando. Entonces, este salmo va a ser de muchísima reflexión, de muchísimo, que el Señor nos muestre realmente y que ese sacrificio perfecto que Él hizo, no lo echemos en saco roto, familia. No, no hagamos que su nombre sea blasfemado con nuestras actitudes, con nuestra forma de conducirnos, sino por el contrario, que si hoy cometí un error, el día de mañana le pido al Señor que me dé la oportunidad de restituir esa situación, porque también si yo me pongo a pensar que el otro que me está diciendo que le lastimó lo que yo hice y yo minimizo eso y digo, ay, pues no era para tanto, pues yo no me estoy poniendo en sus zapatos. Entonces, creo que el Señor nos está haciendo conscientes cada vez más de que somos un uno, me encanta esa palabra, ejat, que significa, entre otras definiciones, unidad, unidad de ser uno, y entonces el poder ser empáticos con los demás, creo que es donde sus mandamientos empiezan a cobrar vida en mi vida a través de mi comportamiento. Entonces, bueno, ahora sí. Berito, dime. Ah, Perdón, te quedó la mano arriba cuando hiciste la pregunta, perdón. no te preocupes, hermosa, muchas gracias. Qué bueno, y así me gusta que participen, porque luego me siento así como si estuviera en un monólogo y digo, ay, o me entendieron, como dice Rafa, o no me entendieron nada. Ya se la robé. Ay, no, robar no es bueno. Se la tomé prestada. Muy bien. Entonces, miren, cántico. Permítanme un segundo. ¿Dónde está acá? Muy bien. Voy a desglosarlo así como lo fue leyendo Rafa. Quería que ustedes escucharan como la lectura completa para que vieran que probablemente podríamos pensar que era para una persona que estaba en un momento de aflicción, pero este es un salmo de los proféticos que anuncian eh, lo que iba a pasar nuestro Mesías. Cántico, Salmo de los hijos de Coré por el director sobre enfermedad para afligir, Masquil de Hermán el Esraíta. Y esta versión la saqué de, no sé si les he compartido, esta herramienta que está en internet que se llama Logos que Logos, así la puedes encontrar. Y está la traducción Reina Valera, luego está la gramática, bueno, más bien los caracteres en hebreo,
y si tú le das clic con el número strong arriba del carácter en hebreo, te sale la palabra y la pronunciación. Y fíjense, esto que ustedes ven acá arriba, esta es la versión de la Reina Valera. Y por eso les comparto la inquietud de que busquen en otras traducciones que no nada más sea la Reina Valera, porque las traducciones, déjenme, me quiero detener un poquito aquí, las traducciones es nada más la interpretación de la persona que hizo ese trabajo, el pasar los textos de un idioma a otro idioma. Pero muchas veces las personas que hacían esto, los escribas, no tenían el contexto de las cosas, en primer lugar. En segundo, no estaban en la época como para poderlo desglosar. Y el lenguaje es muy limitante con respecto a las definiciones de ciertas palabras. Entonces, fíjense, dice en la versión que vendría siendo la versión hebraica, yo sé aquí la pongo, la versión hebraica dice así: un canto, un salmo por los hijos de Korah, para el director del coro sobre el instrumento musical Mahalat Leanot, un masquil para Eimán el Esraelita. Cambió un poquito, ¿cierto? Entonces, fíjense, vámonos despacito. La palabra cántico, ya sabemos que es la palabra shir, que son básicamente cantos proféticos en poesía con relación a Yeshua, enfáticamente estos shir. Y fíjense, también tiene como una idea de pasear, esta palabra shir tiene una idea como de estar paseando tocando instrumentos musicales. Imagínense, o sea, qué bonito, no nada más que estás estático tocando el instrumento. Esta palabra shir es como en una acción, en acción, o sea, como estar caminando, yendo de un lado para otro con los instrumentos musicales. La palabra salmo, que está aquí, la palabra salmo, ya sabemos que es la palabra mismor. Y mismor también tiene una connotación relacionada con un instrumento musical. También era como unas palabras poéticas a las que se le ponía música. Entonces, bueno, me gusta recordar todo esto que ya vimos en otros salmos para seguir enamorándonos del idioma en el que fueron escritas las palabras que nuestro Padre inspiró. Y fíjense, la siguiente frase que está, bueno, Korah, todos saben quién es Korah, Coré, levanten su manita, ¿sí? ¿Todos? Ok, muy bien, eso me gusta. Entonces, la siguiente frase que vamos a analizar, familia, porque sobre el instrumento musical, eso ya lo hemos visto en otros salmos, Mahalat, bueno, esta frase, me detengo un poquito, para el director del coro. Sabemos que si este salmo es profético, es el maestro de maestros, el director de directores, el que va a orquestar toda la alabanza para el Señor, y en este caso sabemos que es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, cuando vean para el director del coro, también proféticamente es Yeshua. Y luego, ahora sí vamos a ver la palabra Mahalat Leanot. Fíjense cómo aquí sí está traducido, a diferencia de la versión Reina Valera, que aquí dice sobre enfermedad para afligir. Imagínense una enfermedad para afligir. Los que han pasado por situaciones de enfermedad muy tremendas saben que efectivamente te aflige el alma estar en esa condición. Pero si estamos viendo que esto es un salmo profético, imagínense la enfermedad para afligir. ¿Se acuerdan que parte de los nombres de la genealogía, desde Adán hasta Noé,
es una frase hermosísima y hay unas palabras que dice que eligió herida mortal de aflicción. Qué malo que no puse ese. Si alguien tuviera esa genealogía, la menciona Joseph muy seguido, si no, les prometo que yo la tengo en una foto, se las pongo al final de la clase, pero si alguien tuviera la genealogía, pero ya con lo que dice cada nombre y la frase que se forma, me puede levantar la manita y me gustaría que nos la compartiera. Porque fíjense, esa es una eh, herida mortal de aflicción. Hanna, adelante, hermosa. Bueno, dice, primer hombre, elige herida mortal, adquiere, compra, redime el Dios exaltado, desciende y enseña que su muerte am, esta enviará poderoso reposo. Muchas gracias. Gracias, preciosa. Mira, ¡ay! ¡Qué barbaridad! Así todo lo tienen a la manita. Entonces, fíjense, como algo de aflicción, como lo que está diciendo aquí, enfermedad para afligir, en ese momento, o sea, no es como un salmo personal, es un salmo de proféticamente, una situación que iba a vivir el Mesías, Yeshua. Entonces, aquí vemos que dice enfermedad para afligir, Mahalat Leanot. Entonces, esa frase, Mahalalat Leanot, sería una traducción más, como más apegada al original, si quieren escribirla, sería debilidad de humillación. Debilidad de humillación. Entonces, cuando tú ves enfermedad para afligir, pues como que no nos hace un clic, una conexión directamente con Yeshua. Pero cuando ponemos una interpretación un poco más apegada que dice debilidad de humillación, o sea, imagínense lo que nuestro Mesías padeció, que dice que literalmente le arrancaban pedazos de barba, lo humillaban, le tapaban los ojos, lo golpeaban. Entonces, imagínense, de verdad, o sea, él fue debilitado en la humillación, esa debilidad de humillación. Y es cuando nos postramos y le decimos, gracias, Padre, gracias porque mereciendo la muerte nos diste la recompensa eterna. Y eso solo es gracias a su bendita misericordia. Después tenemos la palabra masquil, eso también ya lo hemos analizado en otras ocasiones. La palabra masquil es composición de los himnos para crear conciencia acerca de Yeshua el Mesías. Y masquil podría también traducirse como atento, inteligente, diligente, que no se desvía del camino. También puede ser traducido así la palabra masquil. Y por último, la última frase que vemos aquí que dice Einam el Esrajita. Y Emam, disculpen, era hijo de Joel y nieto del profeta Samuel. Fue un importante músico y vidente en los días del rey David. Él es Eimán. Así está Eimán aquí. Entonces, hay varias citas en donde lo pueden encontrar. No es, este salmo no es para Imán, sino es totalmente dirigido a nuestro Mesías, a nuestro Salvador Yeshua. Bueno, listo. ¿Preguntas hasta aquí? Déjenme ver acá terminas. El sufrimiento de la aflicción. ¿Es pregunta o es Ay, gracias. Miren, aquí Juliet les puso no se las puedo compartir.
Quería ver si las podía compartir aquí en la pantalla, pero bueno, Juliet ya lo puso en el chat para que quien lo quiera descargar de aquí de Zoom, nada más denle clic ahí donde está el chat y ahí pueden descargar el archivo que subió Juliet. Muchísimas gracias, preciosa. Miren, esta es la que les decía. Esta es una foto de pantalla, pero así es más o menos la aplicación que les digo, que se llama Logos que Logos. Y fíjense, algo que también me pudo como sorprender es que, por ejemplo, bueno, esta versión es la nueva versión internacional. Esta sí la trae todo lo que dice Cántico Salmo de los hijos de Coré, esta sí. La mía, que es la peshita, no la tiene. Nada más empieza a partir de donde dice, oh Señor Dios de mi salvación. A partir de ahí empieza mi salmo. Entonces, aquí vemos que efectivamente en la versión israelita, que es la que tenemos un poco más antigua, aquí sí está, ahí está en las palabritas. Entonces, si ustedes están en la aplicación, le dan clic aquí arribita donde están los números y les abre otra ventanita y ahí es donde les dice la palabra, luego a veces tiene otro numerito porque ese es esa palabra tiene una raíz, entonces los va llevando y ahí al final te dice que esa es la raíz de la palabra que inicialmente abriste. Entonces es muy deleitante estar pues teniendo estas herramientas a nuestro alcance. Ahora sí, vamos con el verso número 1 del Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Y aquí quise también poner la otra versión. Fíjense, es como la fonética de la traducción. Fíjense cómo dice, Adonai, Dios de mi salvación, de día clamé a ti, de noche ofrezco mi plegaria ante ti. Entonces, la palabra que vemos para salvación, Dios de mi salvación, vemos que es la palabra, déjenme ver si se las puse aquí. Uy, creo que esas no se las puse. Denme un segundito, déjenme ver si está acá. Miren, Dios de mi salvación. Aquí, en esta, ay, ¿por qué se hizo así? Ok, ahí que es las letras que conocemos para el nombre de Yeshua. Imagínense si todavía con esto no podemos decir que efectivamente este salmo es profético, nos quedaríamos todavía muy, muy cortos. Como burro. Muy bien. Entonces, la palabra salvación, vemos que es la palabra Yeshua. Y fíjense, una traducción mucho más también apegada a la intención del salmo sería, oh Señor, Dios de mi salvación, podría ser Él provee refugio, Él provee salvación. Fíjense, ¿y quién es el refugio? ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestra salvación? Por supuesto. Yeshua. Muy bien, Mari. Yeshua es nuestra salvación. Entonces, miren, la palabra clamar que está aquí, ¿alguien sabe cómo puedo quitar esto? Yo no quiero. A ver. Erika, dale X o el botón de escape del teclado. Listo, Gracias, ya. precioso. Ujú. Eres un amor. Por cierto, ya después les digo a los moderadores, pero Juliet nos va a dar una clasecita de tecnología, entonces estamos planeando ahí qué día podemos, pero siempre se me olvida comentárselos y ahorita que pasó esto, que bueno, que el Señor tiene control de todo. Gracias, hermosa.
Entonces, fíjense, la palabra clamar, familia, es la palabra SAC H6817, que la traducción es dar un grito desgarrador, proclamar una asamblea, clamar, clamor, convocar, dar voces, gritar, implorar, juntar, levantar, quejarse, reunir, voz. A mí la que más me hizo como sentido con lo que estamos viendo, por todo el contexto profético del Salmo, la palabra, bueno, más bien la frase, dar un grito desgarrador. Y ahorita vamos a ver en dónde sucedió este grito desgarrador a tal grado de que pasaba algo en nuestro Mesías. Entonces, fíjense, versículo 2. Permítanme, primero les leo este. Hebreos 12:2, por favor, vayan ahí. Hebreos 12:2 dice lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y tengo ahí mis controversias. Joseph comentaba que él nunca había analizado el por qué antes de ir a la cruz, Yeshua tuvo mucho dolor y se sintió angustiado. Y bueno, pues unos decían que porque se le permitió visualizar lo que le iba a pasar por la humanidad, ver todo como que el momento en el que a nosotros se nos iba a descargar esa ira por el pecado, pero Joseph comentaba que que Yeshua debió de haber experimentado ese terror por experimentar la separación con el Padre, es lo que nos comenta él. Tengo mis reservas con respecto a eso, porque miren, si en Hebreos nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, imagínense, este versículo como que derriba un poco la teoría de que él vio en ese momento el dolor que iba a sufrir en la cruz por nuestros pecados, o que nos vio a nosotros siendo castigados y que eso también lo afligió y que dijo, no, 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 no los castigues a él, Padre, castígame a mí. Pero fíjense, o sea, él fue con gozo delante por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, no hay más amor más sublime que nos tuvo nuestro Padre Celestial a través del Hijo, y el Hijo amándonos. Por eso, de verdad, puede ser ¿cómo puedo explicar esta palabra? No es que diga que sea un arma de doble filo, más bien puede ser un punto de quiebre que cuando nos metemos a estudiar y que ya en el hebreo y que profundizamos así como en todos los ámbitos o los 4 niveles de interpretación de la escritura, podría llegar a parecer que pues apunta a que el que hizo todas las cosas fue Dios. Y entonces se empieza a perder el amor al primer amor, el que nos trajo a los pies del Padre. Yo recuerdo que cuando yo supe de Jesús, que así le conocí, lo único que yo hacía era llorar, llorar, llorar. Yo no recuerdo la primera prédica, el primer versículo que se me dio, no recuerdo así como tan tangible esos momentos así de que no, sí, yo me acuerdo de la palabra y no sé qué, no sé qué.
yo lo único que recuerdo era que yo solo me la pasaba llorando y llorando y llorando con las alabanzas, era pastora la que compartía. Entonces, con lo que decía la pastora, yo no entendía nada, pero yo lloraba. Entonces, ahora entiendo que era la palabra del Señor limpiándome, que era Yeshua, que lo tenemos por abogado, el que me estaba diciendo, ya pasó, ya llegaste, estás aquí. ¿Quién te acusa, mujer? ¿No? Y ni yo te acuso. Entonces, imagínense qué hermoso. Entonces, les invito, familia, a que junto conmigo misma me invito a que no perdamos la mirada, no perdamos la vista del que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, del que dio la vida por nosotros, del que pagó ese juicio por el pecado. Entonces, imagínense, poderlo recordar todos los días y decir, Señor, gracias por la salvación dada a través de tu Hijo. Y gracias, Yeshua, por llamarte mi amigo. Imagínense qué privilegio, de verdad, poder decir que Él dijo que era nuestro amigo. Y fíjense, esta situación que él vivió de dolor fue en el Getsemaní. Entonces, imagínense, al él ver y tener todo este sufrimiento, dice la escritura que sudaba gotas de sangre. Y entonces ya cuando te vas a la ciencia y ves qué es lo que sucede en un cuerpo, o sea, hasta qué extremo debe de llegar ese cuerpo en estrés, en dolor, en sufrimiento, en aflicción, para que ese fenómeno pueda suceder. Entonces, así es como estaba nuestro Mesías en esos momentos. Y bueno, Joseph aquí nos hace una recomendación, que leamos el libro de los mártires de John Fox. Yo no lo he leído, les puedo confesar que casi no tengo literatura eh, apegada a las escrituras. Bueno, de hecho no tengo casi literatura, pero voy a procurar leerlo porque pues lo recomiendo con muchísimo fervor. El libro, así se llama, Libro de los Mártires de John Fox. Y ahora sí, Salmo 88.2 dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Entonces, estamos viendo que es una petición, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Esto sería como que mi plegaria llegue ante ti, vuelve tu oído a mi súplica, porque siempre inclinar tu oído, yo veía así como que literalmente, ¿no? Como que Dios hace así, y a ver, te escucho, Erika, ¿qué quieres decirme? A ver, sí, mira, ay, qué barbaridad, todo eso, ¿no? Así yo pensaba que era inclinar el oído, pero más bien es como, vuelve tu oído a mi súplica, o sea, como si estuviera de este lado y volviera así, ¿no? Como a direccionar hacia donde está nuestra súplica. Pero bueno, no es de nosotros, es literalmente lo que estaba pasando con el Mesías. Versículo 3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Y entonces la palabra Seol, familia, también la han traducido como Hades, también la pueden encontrar como Valle de Ginón. Y no quisiera meterme en esas controversias porque después todo esto se fue tornando con un matiz gregoriano, como una idea de lo que concebían los griegos como esta palabra, ¿no? Este Seol. Entonces, también la pueden encontrar como la Gehenna. Entonces, les digo, no me voy a meter en eso,
pero ustedes pueden investigar y pues hay varias definiciones y varios versículos que hablan acerca de estos. Dice, fíjense, les voy a leer desde de la versión hebraica ya con la traducción. Dice, pues mi alma, el versículo 3, dice, pues mi alma se ha empachado con aflicción y mi vida ha llegado al Sehol. Entonces, no sé si alguien se ha empachado o si para Colombia, los que están en Colombia, sea igual. Acá es que nos empachamos es porque algo nos hizo daño en el estómago. Entonces te sientes inflamado, te sientes así como molesto, tienes náuseas, estás mal del estómago, entonces no quieres ni siquiera comer, porque estás así con el estómago de verdad hecho trizas, eso es estar empachado. Y la frase que está en el versículo 4 dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. En la traducción hebraica dice, fui considerado junto a los que descienden al foso. Fui cual hombre sin fuerza. ¿Se acuerdan? Estaba crucificado junto a dos que habían transgredido, que estaban considerados como delincuentes. Y fíjense, dice, fui considerado junto a los que descienden al foso. Les quise poner esta imagen que es cuando los hijos, cuando cuando Coré y sus compañeros blasfeman en contra de Moisés y que literalmente dice la escritura que la tierra se abrió y se los tragó. Entonces, hay personas que dicen que literalmente así es donde está el Seol, que eso es el Seol, entonces por eso les dije, no me quiero meter en esas camisas de 11 varas. La palabra Seol, familia, H7585, que también está considerada como Hades, o mundo de los muertos, como si fuera un retiro subterráneo, ¿no? Así como un apartado. Entonces, por eso les decía, ya después investigamos acerca de eso. Muy bien. Hola, Tony, preciosa. No te había visto. Buenas noches, aquí ando, Eriquita. Perdón, ¿me puedes repetir Seol H75 qué, perdón? Claro que sí. 85. 75, 85. Mil gracias. Gracias al Señor. Gracias, preciosa. Muy bien, vamos a continuar con el Salmo. Versículo 5 dice, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Entonces, imaginen exactamente todo esto que está sucediendo. Dice, abandonado entre los muertos. O sea, él diciendo, yo no estoy muerto y sin embargo estoy abandonado en medio de los muertos, como pasados a espada que yacen en el sepulcro. Me parece que hay una historia, ahorita le estoy recordando, a ver, recuérdenme, se las cuento y ustedes me dicen, sí, sí es cierto o no, ya estás alucinando ahorita. Que hay una situación con los hebreos, no recuerdo en qué época, si fue la de Josué, pero que hay un montón de cadáveres. Y entonces los pasan así como revisando para como darles la estocada final. Y en esos muertos está uno que no estaba muerto y que creo que lo toman y lo echan a las aguas. De eso me estoy acordando ahorita. A ver si es verdad o acuérdenme más o menos cómo era el pasaje. Entonces, fíjense, aquí lo está diciendo, era algo parecido, ¿no? Imagínate estar vivo tú y que estés rodeado de muertos, híjole, ha de ser una impresión de verdad que solo nuestro Mesías fue capaz de hacerlo. Déjenme ver si puse la... Ah, sí, miren. Versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y estuve buscando la imagen
de la cárcel que está mostrando Joseph en el video. La única que me encontré fue esta, pero no sé si sea exactamente el lugar arqueológico, histórico que está mencionando el audio de Joseph, que es este lugarcito, pero me pareció impresionante. Miren, todo esto así negro y afuera la luz. Y los reos, y principalmente los de muerte, eran metidos en una cisterna, como lo que está aquí, que están viendo, eran metidos en esta cisterna y en muchas ocasiones estaba húmedo, había ratas, malos olores, porque pues ahí hacían sus necesidades, y en una situación así se encontró nuestro Mesías. Dicen que en este lugar preciso es donde estaba él. Este lugar se llama, déjenme, se los digo en cómo está acá, dice Iglesia de San Peter in Gallicantu. Se los repito, Iglesia de San Peter in Gallicantu, que traducido sería Iglesia de San Pedro en el gallo que cantó. Imagínense que te pongan en un hoyo así, en una cisterna donde, pues aquí me imagino que ya tienen como algún tragaluz para que se pueda ver así, pero en aquel entonces vi algunas imágenes que los amarraban con unas cuerdas así alrededor y los bajaban y ahí ya soltaban al reo y ahí se quedaba hasta que, les digo, a veces eran reos de nada más como el castigo de tiempo y en ocasiones eran reos de muerte los que bajaban a este lugar. Y nos comenta Joseph que en esta cisterna, en este lugar que están viendo aquí en la pantalla, está la tradición, cuando vas de tour, te permiten entrar a este lugar y se lee el Salmo 88. Fíjense. Y es otra cosa que me sorprendió porque son los guías turísticos los que hacen esto. En ocasiones también van guías que son judíos y que leen el Salmo 88. Y fíjense hacia dónde está apuntando todo lo que estamos leyendo proféticamente hacia nuestro Mesías. Entonces, ellos, al estar haciendo esto como parte del tour, del recorrido que hacen a esta cisterna, cada vez están reafirmando lo que el Salmo 88 nos habla del Mesías Yeshua, de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, wow, de verdad que es para emocionarnos. Anita, preciosa, no te había visto tampoco. Bienvenida, qué bueno que estás acá. Gracias, Eriquita. Tengo gripa y pues aquí estoy escuchando. Hay varios con gripita, entonces háganse un tecito, jengibre, canela, clavo, ¿cuál es el otro? Tomillo, y de verdad van a ver cómo, y lo endulzan con un poquito de miel, y eso hace que tus vías respiratorias se limpien y aparte te hacen descansar. La canelita es caliente para que todo lo que son tu sistema pulmonar, de respiración, esté calientito, porque a veces están fríos y ahorita que sube y baja la temperatura, pues yo creo que por eso la mayoría están así, pero que el Padre ponga en Gracias, usted Eriquita. sanidad en su perfecta voluntad. Gracias al Señor. Tony, dime, preciosa. Pues ya que hiciste ese comentario y para no interrumpir, mira, sirve que te tomas un traguito de agua. Les quiero compartir algo ahorita que estás compartiendo el té. A mi esposo le dio COVID el año pasado y entonces yo soy muy de tomar 3 ajos machacados con el jugo de 3 limones. Y eso, pues la verdad, yo casi no tomo antibiótico y por la situación, pues ya con el medicamento que tomo es más que suficiente, ya no le quise meter más a mi organismo. Y entonces nosotros pensábamos que era gripa, ¿no? Y se lo empecé a dar. Cuando ya se puso mal, vimos a un médico que era especialista en eso y y me dijo, ¿y qué le está medicando? Y yo así, ¿qué le digo? No, pues sí le dije lo que le estaba dando.
Dice que bueno, ya lo empezó usted a medicar. Y yo me quedé, ¿cómo? Dice, nada más le voy a sugerir que le ponga una cucharadita de miel. Dice, porque la miel, el ajo y el limón están al nivel del interferón. Entonces, se las paso por si, ojalá que nadie lo necesite, pero yo con la pura gripa y esto es lo que tomo, y entonces así ya no habrá necesidad de otro medicamento. Gracias. Gracias, mi Tony. Y fíjense que sí, aquí Hanna nos está compartiendo que hagamos una infusión de uña de gato. Tiene propiedades antivirales. Y si le pones limón y miel, pues está súper padrísimo. Entonces, volver siempre como a lo natural, familia, creo que ha sido una de las más hermosas experiencias que el Señor me ha permitido, porque de verdad, o sea, después de tener mi cajón lleno de pastillas hasta para la cabeza, me duele la cabeza del lado derecho, tenía una pastilla, me duele la cabeza del lado izquierdo, tenía otra pastilla. Entonces, el quitar todas esas medicinas que te lastiman más otros órganos o hay efectos secundarios, y el tener las cosas naturales creadas por nuestro Padre Celestial, imagínense, o sea, es como, de verdad, el, el médico de médicos dándonos todo gratis y nosotros yendo allá a comprar que los jarabes y las antibióticos. Aparte, el ajo es un antibiótico natural, entonces, wow, te estás fortaleciendo ahí con todo eso. Entonces, al té, échenle sus ajos y con su mielecita y ya hagan otra infusión de uña de gato y van a ver cómo nos vamos a poner más guapos de los que estamos. Muchas gracias, preciosos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar. Ay, había visto a otra Lisbeth Nieves, bienvenida, no sé si es Itzel también, y a Vivi, preciosa, sí te vi que entraste, ya te ando saludando por acá. Susi, tenía años de no verte conectada, qué bueno tenerlos por acá, de verdad, estudiando juntos. Gracias, hermosa, gozándonos en Shabbat. Sí, ¿Qué más amén. podemos hacer en Shabbat? Si no es gozarnos juntos. Así es, amén, Erquita. Gracias, hermoso. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya después de este recorrido turístico que dimos por estos lugares preciosos, continuamos con el salmo. Quiero hacerles una pregunta. Quiero que me escriban en el chat qué significa Getsemaní. Escríbanme en el chat qué significa Getsemaní. Ahora cambié las preguntas, las iba a hacer al final y las estoy haciendo durante la clase. Bueno, mientras escriben, continuamos. Versículo 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas, Selah. Esta palabra Selah es como para reflexionar, para tomarnos un momentito y fíjense, dice, sobre mí reposa tu ira. Ayúdenme a buscar el versículo que dice, llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras transgresiones. Ayúdenme a buscar ese versículo. Muy bien, Omar. Ya nos puso aquí, Omar, prensa de aceite. Eso es lo que quiere decir Getsemaní. En el Getsemaní, familia, es donde estuvo Yeshua derramando esas gotas de sangre por la aflicción que tenía. O sea, literal, o sea, como esa prensa que lo exprimió, imagínense, en ese lugar específico, en el Getsemaní. Exactamente, es donde se aplastan los olivos para sacar el aceite. Gracias, hermosa Hanna. Es en Isaías, familia, 53, 4 al 5, que también esta es una lectura, es un pasaje profético de nuestro Mesías. Entonces, imagínense, relaciona lo que estamos leyendo, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Detengan, reflexionemos, meditemos en esa parte.
Dice, Ana nos comparte, en arameo el vocablo Getsemaní significa lagar de olivos. Cuando las aceitunas se prensan, por primera vez en el lagar, el aceite que sale es rojo como la sangre. ¡Wow! Ay, ese dato no lo tenía, Ana. Muchísimas gracias, preciosa. Fíjense, cuando las aceitunas son prensadas por primera vez, ese primer aceite es rojo como la sangre. Y eso es lo que sucedió en el Getsemaní. Ese Yeshua en esa prensa de aceite. Versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Tengo aquí no. Okay. Versículo 9. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día he extendido a ti mis manos. Entonces, todo esto es lo que comenta Joseph, que apunta a que pues él se inclina a que ese dolor que sintió el Mesías era por esta separación momentánea de él y el Padre, porque pues nunca se habían separado y que él hubiera como caminado a través de todo esto, era lo que de verdad angustiaba en ese momento el corazón de Yeshua. Muy bien. Ah, mira, gracias, aquí sí lo tenía. Gracias, Hanna. Aquí está, miren, chicos. Isaías 53, 4, 5 y 6, efectivamente. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y volvamos a hacer esa pausa. Agradece en silencio lo que el Señor ha hecho por ti hasta este momento. La transgresión más que le haya lastimado tanto, que haya ido tanto en contra de sus mandamientos y que aún así el Señor decidió cargar en él todo lo que yo merecía. Y aquí debemos invitarnos en cada momento y no como regaño, no te sientas con autoridad porque la misma escritura dice, ¿no? Exhorta a tu hermano. No nos sintamos con esa libertad de estar apuntando con el dedo acusador al vecino, sino más bien es como primero para mí. Si estoy diciendo que yo estoy enamorada del Señor y que su palabra me mueve y que su palabra de verdad me redarguye, ¿por qué de verdad no lo hago notorio todos los días? Es muy fácil decir, cálmate, espérate, no te exaltes, pero mejor nosotros hacerlo. Dice, no recuerdo quién dice, a ver si alguien lo recuerda, que la persona que controla su cuerpo podría conquistar el mundo. Imagínense, si Pablo dice que mi carne hace lo contrario a lo que yo quiero, desde el momento en el que nosotros controlamos nuestra carne, ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a controlar, familia? No con mis fuerzas, con la misma palabra. Apelemos a los dones del Espíritu de nuestro Padre, mansedumbre, gozo, fe, templanza, bondad. Imaginen, me faltan dos, dije 5, me faltaron 2. Amor, creo que me faltaba y otro. Imagínense
que cuando estoy en medio de una situación en donde voy a explotar, el Señor me da templanza. Donde estoy en una situación donde tengo que manifestar mi amor, a pesar de que la persona no se lo haya ganado tanto, pero abrazo, hago ese cobijo, le hago saber a la persona que estoy ahí, que estoy para esa persona en cualquier circunstancia. Yo creo que hablando, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Es como que las personas a las que amamos por sobre menos de Dios, pero por sobre todas las cosas de este mundo, creo que los amamos, ¿no? Y podríamos decir, hasta sería capaz de dar la vida por mi hijo. Pero hablando de mí, como que soy la persona que más les exige, más las regaña, más estoy ahí. Y a veces cuando ellos se portan mal, o sea, en lugar de acercarme y abrazarlo y llorar juntos y decir, aquí estoy y vamos a salir de esto, o no te preocupes, fallaste en esta ocasión, pero vamos a ver de qué manera podemos progresar, es como, sí, mira nada más lo que hiciste y no sé qué, y luego a veces el hijo quiere venir y abrazarte y estar contigo y tú te sientes así hasta como, ¿sabes qué? No me estés molestando, vete a tu habitación un ratito. Entonces, imagínense, familia, si el Padre nos dio los dones del Espíritu precisamente para manifestar su amor, ¿cómo te sentirías tú? Bueno, voy a hablar en persona, en primera persona. ¿Cómo me hubiese sentido yo si el día que yo le pedí perdón a Dios por todo lo que había transgredido, tanto por el pecado oculto como por el que sí sabía cuál era, y que Dios me hubiera dicho, ¿sabes qué, Eriquita? Pues no, mijita, ya muchas oportunidades, ya está, tus oportunidades se te acabaron y ahorita no quiero hablar contigo. Ven mañana, vete a tu recámara y ven mañana porque ahorita estoy muy enojada. ¿Cómo me hubiera sentido yo si Dios hubiera hecho eso conmigo? Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Como el hijo derrochador, corrió a mi encuentro. Me abrazó, me cobijó, me limpió, me quitó los vestidos impuros, me lavó la inmundicia y solo me daba besos de amor. Entonces, ¿cuánto por hacer? Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Volvemos al Salmo 88, versículo 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Y fíjense, familia, ¿se acuerdan que les dije que los mensajes que decía la pastora casi no me acuerdo de ellos? Pero recuerdo que una conocida con la que iba a la célula, las dichosas células, una vez tuvo un accidente, la atropellaron y dice que el carro literal pasó por sus dos piernas y ella escuchó cómo tronaron todos sus huesos. Y ella, cuando estaba viendo este salmo, me acuerdo que ella me dijo esto. Dice, yo lo único que le dije así al Señor fue, manifestarás tus maravillas a los muertos, Señor, no dejes que yo me muera. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Yo no quiero morirme sin alabarte, Señor. Y les digo algo, la verdad es que solo tuvo como luxación, sí tuvo como un yesito, pero no hubo fractura, gracias a Dios, y solo estuvo como 2 meses imposibilitada y después de eso el Señor la volvió a levantar. Entonces, híjole, cuando vi este versículo me acordé de ella y dije, Señor, eres maravilloso. Y esto lo vamos a conectar, familia, con Hebreos 2:14 al 16, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y pues aquí nos acordamos un poquito del curso básico, Efesios, Gálatas, Romanos, que por ejemplo el que dice, si eres de Cristo, ciertamente linaje, esperma de Abraham eres y coheredero según la promesa. Imagínense, entonces vemos que todo está conectado, no puedes separar el Tanaj de lo que están escribiendo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, porque todo es una armonía perfecta de las escrituras. Entonces, esto que dice aquí en el versículo 14 dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, o sea, el diablo tenía la acusación legal por cuanto habíamos pecado, de decirnos culpable, sentencia de muerte y muerte eterna, ¿no? Entonces, por medio de Yeshua, fíjense, destruyó esa acusación legal que tenía el diablo para nosotros. Versículo 11, ¿será contada en el sepulcro tu descendencia o tu verdad en el Abadón? Entonces, déjenme ver si tenía aquí Okay. Sí, dice, versículo 12, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Entonces, imagínense que todo lo que él padeció, lo que él hizo, fue para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a leer el Salmo 23, que aparte es como también una tradición que puedes tomar como una práctica para tu Shabbat. Estos solo son modelos de cómo puedes celebrar tu día de reposo, porque a final de cuentas no hay algo así específico que diga, mira, tienes que hacer esto, así, así, así. Hay algunos mandamientos como el no trabajar, no encender fuego, no hacer viajes largos, pero de ahí en fuera no tenemos así como en las escrituras, y parte de los versículos que se leen en el día de reposo es el Salmo 23. Se los leo desde acá. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Entonces, Lucas 20:38, déjenme ver si lo tengo aquí. Si lo puse, sí. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, imagínense familia, todo lo que estamos viendo y ahorita esta perla de regalo que nos da el Señor, el Salmo 23, son cosas buenas nada más para nosotros. Entonces, les comento, en ocasiones pues se nos olvida, después de tanto estudio y que profundizamos, se nos olvida el sacrificio perfecto de nuestro Mesías, y creo que es lo que menos debemos olvidar. Recordemos que a una de las iglesias en Apocalipsis se les, se les exhorta por este descuido de dejar a su primer amor. Continuamos con el Salmo 88, versículo 13, ya casi estamos por terminar. Dice, mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti.
¿por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Entonces, imagínense, lo tengo aquí como desglosado. Mas yo a ti, Adonai, que les digo que es de la versión hebraica, clamo cada mañana, mi plegaria llega ante ti. ¿Por qué, Adonai, abandonas mi alma? ¿Por qué ocultas tu semblante de mí? ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantos porqués? Pues porque Él quiso pagar nuestro rescate, familia. Él lo hizo con gozo, el único inocente muriendo por todos los culpables. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el fruto de aflicción de su alma? ¿Cuál creen que haya sido el fruto de esa aflicción? A ver, pregunta para todos. Su amor. Pero el o- fruto de la aflicción, de la Nosotros, su aflicción. pueblo. ¿tu pueblo? Nosotros, sí, pues no sé, o sea, los que vino a salvar, por los que derramó su sangre. Ok, por ahí vamos. ¿Quién da más? Esta frase que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál será el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál se imaginan? Así como el... La salvación. La salvación de nuestra alma, ¿no? Las Exact, 12 tribus volviendo. exactamente. La salvación de nuestra alma, chicos. La salvación de nuestra alma. Esa fue la visión que él tuvo en todo momento, porque verá el fruto de la aflicción de su alma. Así que, Señor, para esto sé que voy a pasar todo lo que voy a pasar. Adelante, Señor. Cuenta conmigo. Y entonces ese fue el fruto de la aflicción de su alma. La salvación tuya y mía. Que tú y yo tengamos vida eterna por medio de él. Imagínense. Yo no quisiera o como experimentar ni por un segundo lo que comentan que allá será el lloro, afuera será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense estar viendo desde fuera, me imagino que así ha de estar como en tinieblas, mientras está ahí la boda así como esplendorosa, ¿no? Las bodas del Cordero, y que se experimente esto desde fuera en tinieblas y que diga, que yo hubiera dicho, por un poquito más y yo hubiera también estado ahí, imagínense, o sea, que el Señor, y no es porque seamos buenos, ahí es otro tema. No es porque seamos buenos, no es porque yo me haya portado bien y porque de cursos o porque esté aquí con ustedes saludándolos. No, es por su misericordia, porque Él así lo quiso. A Él le plació salvar y de esa manera lo hizo. Salmo 88:16 dice, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Esto lo vemos relacionado, dice, segunda de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Es que les digo que este salmo, yo pudiera haberles dicho un montón de cosas así, investigar y meterme, pero el salmo por sí solo, ya nada más con las referencias cruzadas y haciendo conciencia de que es un salmo profético de nuestro Mesías Yeshua, solito se explica, familia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Imagínense, qué cosa tan maravillosa. Y se los quiero leer en la versión hebraica porque les digo que sí cambia muchísimo. Dice, desde mi juventud he estado afligido y aproximándome a la muerte. Sin embargo, he soportado el temor a ti, que estás firmemente establecido dentro de mí. Fíjense, eso que, cómo no se los puse acá, la versión hebraica del versículo 16. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Y dice en la versión hebraica, desde mi juventud he estado afligido y aproximándome a la muerte, sin embargo he soportado el temor a ti que está firmemente establecido dentro de mí. Tus furias han pasado sobre mí, tus terrores me han cercenado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, este versículo a veces te lo citan para decirte, mira, ya ves cómo clavó la ley en la cruz, pero dice textualmente, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de decretos? Culpable, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es a lo que se refiere. Así es que si alguien les dice por ahí que era la ley o la Torá, ya sabemos que no. Muy bien, vamos a leer Génesis. Híjole, es que esto, a este pasaje se le conoce como ay, se me fue en hebreo, es la atadura de Isaac. Se me fue. Si me ayuda en el chat, ¿cómo se dice en hebreo? La atadura de Isaac. Akedah, creo que es Akedah de Isaac. Dice así, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense lo que estaba sintiendo en ese momento Isaac, que dice su papá, vente, vamos a hacer un sacrificio. Y llega Isaac, ve todo, pero no ve al animal para ese holocausto. Wow. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y algo que pues también pude visualizar nuevamente estudiando este salmo fue que la historia pues ya ahí quedó. ¿Por qué? Porque quien iba a dar esa continuidad a lo que, como a la culminación de este pasaje que estamos viendo, era Yeshua. Yeshua es el que iba a hacer esa culminación porque Él es ese el holocausto que Dios se iba a proveer. Y bueno, ya cuando te metes en todo el significado de la zarza y por qué estaba como enredado ahí entre este zarzal, de verdad que es todavía mucho más hermoso. Akedah, gracias hermosa. Akedah de Isaac, es así como se dice en hebreo, y cuando tú le dices a un judío, es la Akedah de Isaac, sabe perfectamente que es este pasaje, este momento en cuando Abraham iba a ofrecerlo en holocausto para el Señor. Gracias, hermosa Tony. Versículo 17 del Salmo 88 dice, me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Y en la versión hebraica dice, me han rodeado como agua el día entero, todos juntos me han cercado. Versículo 18, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. La versión hebraica, tú has alejado de mí, mi amante y amigo, he sido rechazado por mis conocidos. Vamos a leer Juan 18 del 1 al 6. Juan 18, 1 al 6. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Híjole, estos pasajes de verdad me maravillan una vez y una vez, cada vez que los leo. Imagínense, era una compañía la que fue a buscarle junto con Judas. Todas las indicaciones que dice el versículo 3 nos apuntan a que fue de noche cuando esto sucedió, porque dice que habían linternas y antorchas y armas. Pero imagínense cuando le dicen, a quién, les dice él mismo, ¿no? O sea, ya sabía que iban por él y todavía les pregunta, ¿a quién buscan? Pues a Jesús, Nazareno. Yo soy. ¿Y qué les pasó a estos hombres? O sea, fue como ese impacto de esa pureza del Señor, de ese, ay, no, es que no lo puedo explicar con palabras, que al verle y saber que era Él, imagínense que te mandan como ese cometido, ¿no? Esa orden, ve, arréstalo y ya sabes casi lo que le va a pasar, y vean lo que le sucedió a estos hombres. Retrocedieron y cayeron en tierra. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy.
pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y aquí otra manifestación de su autoridad, aunque él en esta avenida no quiso que se le reconociera como esa autoridad porque no era su tiempo, pero aún así fíjense cómo él hablaba y le obedecían. O sea, cómo los romanos le van a obedecer al judío que aparte va a ser arrestado. Entonces, imagínense todas estas cosas. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, concluimos aquí, familia, que imagínense todo lo que tuvo que suceder, y todavía él, como oveja, sin abrir la boca, fue al matadero, les dice, aquí estoy, yo soy, pero esto es conmigo, a ellos déjenlos ir, ellos no tienen nada que ver y los dejan ir. Y todavía Pedro lo acompaña y ahí es donde se dice que lo negó, dice la palabra que lo negó 3 veces y se dice que cantó el gallo. No es un gallo literal, así como un cucurucú, sino era la expresión que se tenía de cuando iban contando las vigilias de la noche. Ya después les contaré de eso. Entonces, imagínense lo hermoso y maravilloso que nuestro Padre Celestial nos puede regalar con este Salmo 88, que ténganlo por seguro que ya no se me va a olvidar, que es un salmo profético del amor infinito que tuvo Dios a través de su Hijo para conmigo, primeramente, para cada uno de nosotros.